A los 2 años de estar en el gobierno empezó la crisis de la Unión Liberal. El 25 de mayo de 1860 hubo un enfrentamiento entre el diputado Salustiano Lózaga con el gobierno por el decreto que había firmado el gobierno de amnistía donde se incluía a los Borbones. Según Olózaga, la Constitución decía que eran las Cortes quienes debían autorizarla mediante una ley especial. O'Donnell justificó que la reina y el gobierno podían conceder amnistías por razones de oportunidad. Se votó y las Cortes aprobaron la postura del gobierno. 2 meses después hubo un enfrentamiento entre José Posada Herrera y el favorito de O'Donnell, uno de sus hombres de confianza, Alonso Martínez, por el tema de la ley de municipios. Alonso Martínez defendía que los alcaldes debían ser elegidos y no designados por el gobierno. Como no se le hizo mucho caso, Alonso Martínez abandonó el partido y pasó a la oposición, lo que supuso para O'Donnell un acto de ingratitud, ya que consideraba a Alonso Martínez su favorito para sucederle en el liderazgo de Unión Liberal. Posada Herrera fue sustituido por Antonio Aguilar, marqués de la Vega de Armijo. El 11 de abril de 1861 hubo un enfrentamiento entre dos de los líderes de la Unión Liberal, O'Donnell y Ríos Rosas. Este último acusaba a O'Donnell de incumplir el programa del partido, de haber cometido errores graves y de haber decepcionado a los militantes. Entonces presentó al Congreso una interpelación al gobierno basado en los siguientes errores según Ríos Rosas: decretar el estado de sitio en tiempos de paz, no hacer una reforma constitucional, no hacer una ley de ayuntamientos y diputaciones donde los cargos fueran elegidos, no hacer una reforma electoral, hacer leyes centralizadoras, hacer una ley de imprenta bastante restrictiva, no hacer una reforma de Hacienda, no hacer progresos en la ley de desamortización y no desarrollar las leyes de banca. Esta interpelación de Ríos Rosas fue rechazada en el Congreso por 189 votos en contra por 68 a favor. La consecuencia de esta interpelación fue que muchos diputados de la Unión Liberal se dieron de baja en el partido y los unionistas se volvieron cada vez más intolerantes. A partir de ahora todas las críticas las van a considerar como un ataque al partido. Pero no solo había crisis dentro del partido de la Unión Liberal, sino que la situación social se estaba volviendo un poco convulsa. La explicación de esta situación es como una consecuencia de la desamortización de 1855, que hizo que las condiciones del jornalero empeoraran. Ahora el jornalero estaba obligado a aceptar las condiciones de los nuevos propietarios. No trabajaban más de 200 horas anuales y percibían un salario de 6 reales diarios, de los cuales el 50% lo cobraban en metálico y el resto en especie. La única solución que veía el campesinado era la revuelta. De ahí que el movimiento campesino se fuera acercando cada vez más a los partidos de la izquierda del Partido Progresista, como eran los demócratas, los republicanos y los socialistas. Así estalló el 28 de junio de 1861 la sublevación de Loja, liderada por Rafael Pérez del Álamo con 600 hombres. Rafael y sus hombres tomaron sin resistencia el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil de Iznájar. Después se dirigieron a Loja y por el camino se les fue uniendo mucha gente. Llegaron a Loja, la ocuparon y proclamaron la República. En esta sublevación se llegaron a juntar hasta 10.000 hombres armados y otros tantos sin armar. Debido al éxito, la revuelta se extendió a pueblos de la zona como Archidona, Málaga, Íllora, Huetor-Tájar y Alhama de Granada. El 3 de julio, el gobierno mandó al ejército para sofocar la revuelta y lo hizo con bastante facilidad. La gente se dispersó y Pérez del Álamo huyó. Después vino una fuerte represión, se juzgaron alrededor de 600 personas, 116 de ellos fueron absueltos, se sentenciaron 6 penas de muerte y hubo 400 personas que fueron a prisión, de ellas 272 fueron deportadas.
Un año después, en septiembre de 1862, Isabel II concedió una amnistía donde estaban incluidos todos los que estaban implicados en la sublevación de Loja, y ya se aprovechó y se amnistió a los que se sublevaron en San Carlos de la Rápita, los carlistas. Nació en Loja en 1827, hijo de un labrador acomodado. Era veterinario. Su posición económica no fue del todo mala, ya que era dueño de 2 casas. Políticamente estaba vinculado al Partido Democrático Republicano y buscaba la justicia social. En 1856 fue promotor de la Sociedad Secreta de la Frontera, que agrupó a numerosos campesinos y a miembros de ciertas profesiones. Esta sociedad era de carácter político, tenía como fines la protección de los asociados y la defensa de sus intereses. La prisión de varios miembros de la sociedad desencadenó el 21 de junio de 1861, en la villa de Molina, partido judicial de Antequera, un encuentro entre los afiliados y las autoridades locales. 3 días más tarde fue detenido Pérez del Álamo, quien se escapó y ordenó el levantamiento. Y una vez enfrentado claramente a la Guardia Civil, tomó Iznájar y su pueblo de Loja. La extensión del conflicto a las provincias vecinas, el número elevado de los rebeldes y los primeros éxitos de los sublevados obligó al gobierno a enviar al general Serrano para combatirlos. El 5 de julio Rafael Pérez entró con sus hombres en Alhama y marchó hacia Las Pilas con idea incluso de tomar Granada. El combate con las fuerzas del ejército le ocasionó la derrota y dispersión de sus hombres. Con unos pocos comprometidos, se retiró y, oculto como fugitivo, logró, tras diversas peripecias, llegar disfrazado hasta Madrid. Fue indultado quizá debido a sus influencias, pero sufrió en su pueblo la persecución de Marfori, sobrino de Narváez. Pérez del Álamo fue confinado en Arcos de la Frontera, donde fundó el Centro Obrero y la Sociedad Fraternidad Obrera, a través de la cual los obreros en paro se dedicaron a la reconstrucción de edificios ruinosos para sorteárselos entre ellos o venderlos y repartir su importe. Su colaboración juntamente con otros revolucionarios para enviar toda clase de información a Pablo Iglesias fue decisiva en la fundación del Partido Socialista Obrero Español. Igualmente, en los últimos años de su vida se carteó con Benito Pérez Galdós, quien incluyó la gesta de Pérez del Álamo en sus famosos episodios nacionales. Murió en 1911 a los 84 años. Entre 1862 y 1863, la Unión Liberal perdía militantes de una forma alarmante. Muchas promesas y pocos hechos, decían los militantes, y cayeron en los mismos problemas por los que se habían sublevado contra los moderados. Llegó la corrupción y medidas centralizadoras. El gobierno respondía ante esta crisis con reparto de prebendas y de cargos en el gobierno. Las más importantes fugas fueron las de Juan Prim, que marchó de vuelta al Partido Progresista, y la de Cánovas de Castillo, que abandonó el gobierno. Además de la crisis interna del partido, había un malestar en la burguesía catalana por el cambio que se produjo en la política económica, pasando de un proteccionismo a un librecambismo. En las Cortes hubo una gran coalición con el objetivo de forzar la dimisión del general O'Donnell. La respuesta del general fue cerrar las Cortes. En Palacio había una pérdida de confianza en O'Donnell y se empezó a dudar sobre su capacidad para mantener la estabilidad del gobierno. A esto hay que sumarle el enfrentamiento personal que había entre la reina y O'Donnell por la vuelta de su madre María Cristina. O'Donnell decía que si ella vuelve, yo me marcho. El 25 de febrero de 1863, Isabel II rechazó la petición de O'Donnell de disolver las Cortes y la justificó en 3 puntos. La Unión Liberal tenía mayoría, no había problemas en el gobierno y no había además un gobierno alternativo. La razón por la cual O'Donnell pidió la disolución de las Cortes se especula que era realizar una reforma de la Constitución que dichas Cortes no iban a aceptar. Isabel II pidió a O'Donnell la salida de los ministros
peor aceptados por las Cortes, a lo cual el general se negó y fue cesado el 27 de febrero de 1863. Tras la caída del gobierno de O'Donnell y de la Unión Liberal, se abre un periodo de inestabilidad política que abarcará desde los años 1863 hasta la caída del destronamiento de Isabel II en 1868. Vivimos una disgregación de partidos totalmente desorganizados y divididos que fue aprovechado por el Partido Demócrata, que fue el único partido que estaba en alza debido al caos de los otros. Este partido se hacía cada vez más fuerte y más radical. En estos 5 años hubo una gran incapacidad para formar coaliciones de gobierno, ya que todos los gobiernos pedían a la reina la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, como había hecho el general O'Donnell y se lo había negado. La razón es que Isabel II solo quería gobiernos de los moderados, no quería gobiernos progresistas, ya que no les perdonaba el tema de la desamortización. Este periodo se inicia con un gobierno del marqués de Miraflores, que es la tercera vez que ocupa el cargo de jefe de gobierno, y forma un gobierno con unionistas disidentes. Su objetivo era la reconciliación de los moderados y restablecer la unidad del Partido de la Unión Liberal basándose en el cumplimiento de la Constitución de 1845. Fracasó en su intento, ya que ningún partido colaboró. El Partido Progresista tomó la actitud de no participar en la vida política y los partidos de Unión Liberal y moderados pasaron a la oposición. La única medida destacable en el casi año de gobierno del marqués de Miraflores fue la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Ultramar, el 20 de mayo de 1863. Las funciones de este ministerio eran gestionar los asuntos de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hasta la fecha, estos temas eran llevados por los ministerios de Fomento, de Estado o Guerra, dependiendo de cada gobierno. España no tenía una política exterior ni colonial totalmente definida. Unos pensaban que no se debía ceder en nada ni promover ningún tipo de cambio. Otros pensaban que si se perdían las colonias, España no tenía nada internacionalmente. Y un sector minoritario decía que se debían hacer concesiones a los independentistas e iniciar un proceso de abandono de las colonias. ¿Quién se beneficiaba en las colonias? El Estado no. Los que se beneficiaban eran los empresarios privados. De hecho, muchas de las grandes fortunas de la segunda mitad del siglo XIX se originaron allí. Entonces, ¿por qué el Estado tenía tanto interés en mantenerlas? Pues simplemente por prestigio y honor de mantener un imperio, por proteger a los empresarios y por la necesidad de mantener un equilibrio en Europa, ya que todos los países preferían que las colonias siguieran en manos de las españolas de España antes de que cayeran en manos de otro país. Volviendo al tema del ministerio, fracasó debido a los conflictos entre ministerios. Se decidió que el ministro de Ultramar, para actuar, debería pedir permiso a los otros ministerios implicados y al Consejo de Ministros. La conclusión era que este ministerio no tenía ninguna capacidad de decisión y dependía mucho de la personalidad del ministro de turno y de sus compañeros de gobierno. Otra razón de su fracaso es que los capitanes generales de las colonias no obedecían las órdenes del ministro. Esas órdenes llegaban con un retraso entre 15 a un mes. ¿Y por qué no le obedecían? Unas veces porque el capitán general y el ministro eran de partidos distintos y otras porque las órdenes del ministro les parecían a los capitanes generales totalmente absurdas. Y el último motivo por el que fracasa este ministerio de Ultramar es por su falta de presupuesto. La conclusión es que era un cargo poco apetecible. De hecho, ningún ministro de Ultramar estuvo más de un año en el cargo y los funcionarios del ministerio pedían a la mínima que podían su traslado a otro ministerio. Miraflores, el 12 de agosto de 1863, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 11 de octubre.
El Partido Progresista, con sus líderes Juan Prim y Salustiano Dolózaga, intentaron convencer a los miembros de su partido de no seguir haciendo política en la calle si querían ganar las elecciones, pero fracasaron en su intento porque el comité central estaba en manos de los radicales, que eran partidarios de todo lo contrario, y decidieron retraerse en las elecciones. La razón de esta está en un decreto del gobierno de 20 de agosto de 1863, en una circular que manda el gobierno a los gobernadores civiles para cuidar que en los mítines solo estuvieran los electores residentes y solo se hablara en ellos del tema de las elecciones. En caso contrario, tenían la potestad para disolver dichos mítines. Prim se entrevistó con la reina en 3 ocasiones para que anulase dicho decreto, avisándola que el retraimiento del Partido Progresista sería malo para España. La reina pidió al ministro suavizar el decreto y éste se negó, provocando una crisis de gobierno. Las elecciones se celebraron con una gran abstención, solo llegaron a votar 1/6 de los electores. El partido del gobierno de Miraflores obtuvo mayoría absoluta con 248 escaños, y luego el resto de los partidos, dijéramos que fue bastante minoritario su presencia. 8 de los progresistas y solo 1 de ellos llegó a ocupar el escaño, 26 de otros partidos y alrededor de unos 31 que eran independientes. Se pone a funcionar el gobierno y el 16 de noviembre hace una propuesta al Senado para modificar la Ley Constitucional de 1857. ¿En qué consistía esta modificación? En no conceder a la nobleza hacer vinculaciones, solo poder acceder a ser senador a los grandes que justificaran 200.000 reales de renta, y garantizar la autonomía de las 2 cámaras. Esta modificación de la Ley Constitucional de 1857 fue rechazada. Ante esta situación, Miraflores presenta su dimisión el 16 de enero. ¿Qué es lo que va a pasar? Al presentar su dimisión Miraflores, la reina vuelve a llamar a un moderado, que es el señor Lorenzo Arrazola, que va a estar 1 mes y medio, no llega a los 2 meses, y solo se apoyó en un pequeño grupo de moderados que pretendían la conciliación de todas las facciones, pero fracasó. Por eso durará su gobierno 1 mes y medio. Nació en Checa, Guadalajara, en 1795, en una familia de alta alcurnia, pero sumida en la más extremada pobreza. Realizó estudios de Derecho y durante el trienio liberal desempeñó la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Fue uno de los abogados más acreditados de la ciudad y compaginó sus tareas en el claustro y en el bufete con una trepidante actividad pública durante la regencia de María Cristina, siendo diputado por Valladolid. Contribuyó al arraigo de la Milicia Nacional, de la que llegó a ser capitán de caballería. Formó parte del gobierno de Evaristo Pérez de Castro, entre los años 1838 y 1840. La regencia de Espartero la pasó en el exilio en Portugal, perseguido por la defensa de sus ideales políticos. Con la vuelta de los moderados participó en los gobiernos de Miraflores de 1846 y de Narváez de 1847 a 1849, siempre en el Ministerio de Gracia y Justicia. Fue un hombre leal a Narváez hasta el final de su vida y llegó a ocupar, aunque tan solo por 1 mes y medio, la presidencia del Consejo de Ministros en 1864. Fue un político honrado y buen gestor. También destacó en su actividad intelectual, pero sobre todo en los estudios jurídicos. Murió en 1873 a los 78 años. Tras el breve gobierno de Lorenzo Arrazola, se llamó a Alejandro Mon para que se hiciera cargo del gobierno. Este contó con la colaboración de la Unión Liberal, ya que había prometido derogar la ley constitucional de 1857. Su gobierno estaba formado con 7 ministros de la Unión Liberal y O'Donnell consideraba este gobierno como un puente
para la vuelta de la Unión Liberal al gobierno. Nació en Oviedo en 1801. Su padre era abogado y él siguió sus pasos. Se licenció en leyes en 1822 en la Universidad de Oviedo, donde inició su compromiso con la causa liberal. Se incorporó a la milicia nacional durante el trienio y se enfrentó a las tropas absolutistas. Por ello fue perseguido y condenado, pero no encarcelado porque se ocultó. A la muerte de su padre en 1828 se trasladó a Madrid. Se afilió al Partido Moderado y de la mano del conde de Toreno accedió a puestos de responsabilidad política dentro de la Superintendencia de Policía. Como personaje público, Mon presenta tres facetas: la del hombre político, la del hacendista y la del diplomático. La trayectoria del político puede organizarse en 5 grandes etapas. La primera, de 1837 a 1843, ocupando la cartera de Hacienda. La segunda, de 1843 a 1849, jugando un papel importante en la reforma fiscal, bancaria y comercial. La tercera, de 1850 a 1854, el Mon reformador deja paso al Mon político de oposición, enfrentado y distanciado de Narváez, repudiado por la reina y la camarilla. Durante el bienio progresista no consiguió acta de diputado. Su cuarta etapa, de 1856 a 1868, fueron diversas sus ocupaciones, tanto privadas como públicas: hombre de negocios, embajador, ministro de Hacienda en 1857, diputado, presidente del Congreso en 1862 y presidente del Gobierno en 1864. Su última etapa coincidió con la Revolución de 1868, que le apartó de las responsabilidades políticas y le llevó a colaborar en la reinstauración de la monarquía borbónica desde París. En 1876 volvió al Congreso, elegido por Oviedo, y al año siguiente se inició el expediente para nombrarle senador vitalicio, cargo que ocupó desde enero de 1878 hasta su muerte en 1882 a los 81 años. Alejandro Mon cumplió su promesa y el 20 de abril de 1864 derogó la Ley Constitucional de 1857 con 188 votos a favor y 17 en contra. Los únicos que se opusieron fueron los integristas católicos liderados por Cándido Nocedal, que defendían la tradición de que la aristocracia había estado siempre presente en las Cortes y la independencia de las cámaras no sometidas a la Constitución. Pero el gobierno de Mon durará poco, de marzo a septiembre de 1864, debido a la erosión realizada por el Partido de la Unión Liberal. En julio fue descubierta una trama conspiratoria organizada por Prim, que estaba desterrado en Oviedo. Se sentía traicionado por la reina, ya que pensaba que lo iba a llamar a formar gobierno a él, y se rumoreaba también la vuelta del general O'Donnell. En agosto, los ministros de la Unión Liberal dimitieron con la intención de forzar la vuelta de O'Donnell, y en septiembre Mon, ya harto de tanta pamplina y de tanta follón con la Unión Liberal, presentó su dimisión y se marchó.